Buenas ¿Cómo tardes, está el profe. frío? ¿Todo bien? Buen día. Buen día a todos. Esperamos unos minutitos más, que se conecte algunos compañeros más y largamos con la clase de hoy. Unos minutitos más esperamos y largamos. Bueno, alumnos, la semana pasada habíamos hecho alguna introducción, hablé un poco sobre la materia. Después planteamos las escalas de termodinámica, la escala de temperatura y la escala de termodinámica. Dejamos un par de ejercicios ahí como para entrar en el tema y ayornarnos más con lo que nos va a acompañar durante todo el año, ¿no? Bueno, entiendo que no han tenido muchos inconvenientes al respecto, así que vamos a seguir un poco haciendo un repaso de lo que estuvieron viendo en Física 2. Bueno, temperatura también, seguro lo vieron en Física 2. Presión es otro concepto que nos va a estar acompañando. Sí. ¿Usted tendrá el resultado del ejercicio 6 de la diapositiva pasada? ¿Me repetí el enunciado de ese ejercicio? O si querés lo vemos al Sí, final de clase, ¿eh? ¿Querés dejarlo en el chat dale, de último y lo vemos al final? Yo te lo paso. dale, sí, Ah. gracias. O hacemos acordar al final, así lo hacemos juntos si querés. Bueno, una consulta, creo que, pero solo para que me confirme, ¿pudieron ingresar ya a la sala virtual? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ok, bueno. Bueno, ahí ya cargué la clase de hoy, está cargada la clase, parte de la clase que viene también, ¿sí? Así que, bueno, está bueno que lo que ya se haya solucionado el problema. En realidad no era un problema, había que habilitar el acceso a todos, nada más. Bueno, vamos con lo que planteamos recién, la presión. Por la imagen, digamos, ¿alguno me puede decir qué es la definición de presión? Fuerza sobre un área. Sí, bueno, listo. Básicamente eso, una fuerza aplicada sobre un área. Lo que vamos a estar estudiando nosotros ahora es la fuerza o la presión, perdón, mejor dicho, la presión que ejerce cierto fluido dentro de algún dispositivo, ya sea cerrado o abierto, o cómo es el comportamiento de este fluido, ya sea un aire, un gas, cualquier tipo de fluido, con el cambio de estas variables dentro de un sistema. Por eso empezamos la materia hablando de temperatura, ahora vamos a hablar un poco de presión. Después, bueno, otra variable del sistema es la presión, perdón, el volumen, ¿sí? Que va a tener dicho fluido. Así que vamos a estar estudiando, digamos, cómo se comportan los sistemas, el fluido, al cambiar alguna de estas variables, ¿sí? Temperatura, presión, volumen, y a su vez también, como vieron en el teórico, cada gas va a tener una constante
propiamente de cada uno de sus gases, por el cual también va a cambiar después a la hora de analizar su comportamiento. Las unidades más utilizadas, que está bueno que esto lo tengan a mano, una atmósfera es 101,325 kilopascales, o sea, simplemente correr la coma, o 101.325 pascales. Vamos a estar practicando de cómo es este pasaje de unidades, digamos, esto un poco la experiencia nos dice que el principal error o donde, digamos, encontramos los defectos en algunos parciales, cuando son en los pasajes de unidades, en transformar de una unidad a otra, o el pasaje de dónde pongo la coma, o cuántos ceros van, digamos, así que voy a tratar de hacer hincapié en esas transformaciones de unidades para que ustedes puedan practicar mejor. Después van a ver en bibliografía del sistema inglés que esta presión va a estar expresada en libras fuerza sobre pulgadas cuadradas, o en PSI, que es pulgadas cuadradas por presión cuadrado por pulgada. Ahí tenemos una equivalencia de PSI a kilopascales y de atmósfera a PSI, que son las unidades que vamos a estar utilizando para todo este año. Acá tenemos también en un cuadrito, como dijimos recién, la presión en la fuerza sobre área. Esta fuerza está expresada en la unidad de newtons y un área en metros cuadrados. Esa relación de newton sobre metro cuadrado es igual a un pascal. Después, bueno, un pascal, ¿cómo se compone un pascal? Newton sobre metro cuadrado, y ahí tenemos ahí un desglose. Ahí vamos a marcarlo. Acá tiene un desglose de cómo se compone este pascal. Después también que otra transformación, un bar es igual a 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado, por ende es igual a 10 a la 5 pascales. Estas filminas ustedes ya las tienen, así que bueno, pueden ir siguiéndola y haciendo su anotación. Ahora, hay diferentes tipos de presiones, ¿sí? ¿Alguno recuerda cuáles son? ¿O me puede decir? Acá ya vimos una. Absoluta. Presión absoluta otra. La atmosférica. Y la presión atmosférica. Son los tres tipos de presiones que tenemos. Ahora la manométrica, ¿a qué hace referencia la presión manométrica? ¿Alguno recuerda? ¿No es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica? Ya lo vamos a ver a eso, cómo se compone, pero no. La presión manométrica es la que yo mido versus un patrón, con un manómetro, ¿sí? La que voy a medir cuando voy a inflar una rueda y pongo un comparador. Es la presión que está relacionada con este instrumento que yo voy a medir. Ese manómetro, bueno, ese instrumento de medición está abierto a la atmósfera, por el cual, digamos, cuando está abierto va a medir 0. Cuando lo pongo en un recipiente cerrado, me va a medir esa diferencia de presión ahí, como decía. La presión atmosférica, ¿a qué hace referencia? A la presión del aire sobre la Tierra. Bien, por ende, si yo me subo en un globo aerostático y me voy hacia arriba, ¿aumento la presión o disminuye la presión? Disminuye. Va a disminuir, ¿sí? Va a disminuir. Y a su vez, si lo hacemos contrario, si me pongo un traje de buzo y me sumerjo a mayor profundidad, la presión ahí atmosférica va a subir, va a ser más alta, ¿sí? Por ende, digamos, el concepto de que si yo subo en un globo aerostático y me duele la cabeza y me siento mal, no es por la presión atmosférica, sino que son por otras condiciones de oxígeno y demás, digamos. No es porque aumente la presión atmosférica, ¿no? Está bueno tenerlo claro eso.
Y la última que decíamos es la presión absoluta, que si mal no escuché, es lo que recién uno lo puso en una fórmula, digamos, es la presión atmosférica más la manométrica. ¿Sí? Esos son los tipos de presiones que vamos a tener. La presión son siempre valores positivos. Hay presiones de vacío que se miden también, pero cuando una máquina hace, digamos, un vacío, se mide esa presión de vacío, pero no es que es un valor negativo, sino que justamente hay un dispositivo externo que está generando un trabajo sobre un sistema cerrado, el cual le produce un efecto de vacío, pero no es que el valor es negativo, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en claro. Por ejemplo, cuando hay en alguna máquina hay un elemento que tenga que succionar un componente, ahí hay una presión de vacío, ¿sí? Que está generando esa succión para sostener, no sé, por ejemplo, una etiqueta, o para sostener, no sé, cualquier elemento de una sopapa que trabaje con aire, bueno, genera una presión de vacío. Y por ahí en un indicador de registro de valor de presión puede que le salga menos 10 psi, pero en realidad, digamos, no es que un valor negativo, sino que un valor de vacío, presión de vacío. Bueno, si tienen la guía ahí a mano, vamos a ver primero unos ejercicios que decía recién de pasaje de unidades. ¿Sí? El primer ejercicio dice la presión de un tanque, que es de 1500 kilopascales, expresar su valor en kilonewton sobre metros cuadrados, en kilogramos sobre metros sobre segundo al cuadrado y kilogramos sobre kilómetros segundos al cuadrado. ¿Sí? Vayan ahí haciendo ahí en un cuadernito, en una hojita que tengan, para ir practicando este pasaje de unidades y vamos familiarizándonos en las unidades que vamos a estar trabajando, que nos va a acompañar a lo largo de todos estos ejercicios y todas las materias. Bueno, en realidad es un ejercicio sencillo donde, bueno, newton sobre metro cuadrado era pascales. Si acá agregamos un kilogramo, son 3 ceros más a lo que teníamos acá, por eso queda 10 a la 5. Después para pasar de metros a kilómetros, también son 3 ceros más. Acá, por ejemplo, lo más fácil, por ahí, para ayuda, le podemos hacer 15 por 10 a la 2. Tenemos acá, que es lo mismo que está expresado acá. Y esto es Newton. Y acá tenemos metro, segundos al cuadrado. Tranquilo. Bueno, acá si hacemos si salimos de acá 10 a la 5 kilogramos,
Estoy tratando de explicarles esta parte, ¿no? Si tenemos 15 por 10 a la 5 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, tenemos que 10 a la 3 metros es igual a 1 kilómetro, ¿sí? Por ende acá puedo simplificar metros y metros. Acá este 5 más 3 me va a quedar 10 a la 8 kilogramos sobre kilómetros segundos al cuadrado. ¿Sí? Por ahí, digamos, lo que hice yo acá es dividir por 1. 10 a la 3 metros igual a 1 kilómetro. O sea, esto es multiplicar y dividir por la unidad. No me modifica el valor. ¿Sí? Por eso queda 10 a la 8. Bueno, ahí no creo que haya problema, porque si hay alguno me avisa, pero bueno, es pasaje de unidades. Vamos a ver el ejercicio que sigue, que dice que se usa un manómetro para medir la presión en el interior de un tanque. El fluido utilizado tiene una densidad relativa de 0,85. Es una densidad relativa, ¿sí? Es referenciada a otra densidad, no es la densidad propia del fluido en este caso. Y una altura de la columna del manómetro de 55 centímetros, como indica la figura, y la presión atmosférica local es de 96 kilopascales. Determinar la presión absoluta dentro del tanque, siendo que esa densidad es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Calcular la presión. Ahí, como dijeron recién, bueno, como vimos recién, ahí está el dibujo. ¿Sí? Acá esta columna tiene 55. Yo necesito calcular esta presión que está interna dentro del tanque. Y tengo que calcular la presión absoluta. Recién dijimos que la presión absoluta era igual a la presión atmosférica más una manométrica. ¿Correcto? Eso habíamos dicho recién, ¿no? Bueno, esa presión absoluta dijimos que es presión atmosférica, que en este caso lo tenemos como dato, más una presión manométrica. Ahora, ¿cómo vamos a medir esa presión manométrica? ¿Alguno me puede decir? La densidad por G por H. Exactamente. Exactamente, ¿sí? Esto ya viene de Física 2, ¿no? A ver si- Bueno, vamos a ver qué tenemos nosotros como dato. Tenemos la densidad, la presión atmosférica es dato, tenemos la densidad, que esa densidad de la que estamos hablando, fíjense que en el enunciado decía una densidad relativa, pero ¿relativa a qué? A la densidad del agua. Por ende ese 0,85 lo vamos a multiplicar por la densidad del agua. O sea, quedándonos 1000 kilogramos metros cúbicos por 0,85. Y la altura es dato, ¿sí? Bueno, ahí con los datos que tienen, pueden calcular la presión. ¿Alguno me dice cuánto les da? ¿Cuánto era la presión atmosférica, profe?
96. Profe, a mí me dio 100,6 kilopascales. Bien, a ver qué dato usaste. Está bien, está bien. Profe, ¿puede pasar a la filmina anterior para ver los datos? Fíjate, de todas maneras lo tenés en la UV, ¿no? Ah, bueno, gracias. Pero no, ahí lo vuelvo, pero si te es más fácil, lo tenés en la UV. Bien, está bien ahí, se puede expresar en kilopascal o en pascal el resultado, y bueno, y es correcto, es 100,58, 100,6. Bien, creo que ahí todos van a llegar. Yo ahora le voy a explicar que esto lo había dejado y me salté todos estos pasos, que es lo siguiente. Vamos a empezar a plantear un diagrama de equilibrio de fuerzas. No sé si lo escucharon hablar, o diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? No sé si lo escucharon hablar. Pero ¿en qué consiste aplicado a este caso? ¿Sí? Nosotros vamos a ver que en un diagrama de equilibrio, si vamos a plantear fuerzas, yo voy a tener que, dijimos que presión era una fuerza sobre el área. O sea que fuerza es el área por una presión. Es decir, que de un lado yo voy a tener una presión interna del tanque que me está empujando, vamos a hacer figurativamente, para un costado, para este lado de la salida del tubo. Para que este diagrama, este sistema esté en equilibrio, quiere decir que la presión atmosférica, que está haciendo en un sentido inverso, vamos a hacer como el ejemplo, estamos hablando de una presión atmosférica por área, estamos diciendo que acá está haciendo una fuerza. Esto va a ser la fuerza del gas, esto va a ser la fuerza de la presión atmosférica, y voy a tener otra fuerza propia del volumen del líquido que tengo en el tubo, ¿sí? Que va a ser esa fuerza. Ahora, esta fuerza está dada por la masa del fluido y la gravedad. Ahora, esa masa yo la puedo descomponer por densidad y volumen. Y el volumen en sí, el volumen de esta parte, de esta sección, es igual al área por la altura. Entonces, digamos, lo que fui desglosando es todo el diagrama de fuerzas. Ahora, si yo quiero trasladar esta fórmula, esta expresión, solamente a presión, voy a dividir todos los miembros por el área. ¿Sí? Entonces acá voy a simplificar, me queda que la presión del gas es igual a la presión atmosférica más la densidad por la altura por la gravedad, que es lo que hicimos recién para poder resolver este ejercicio. Pero, digamos, quería decirle cómo plantear el diagrama de fuerza o de equilibrio de fuerzas. Bien, llegado al resultado de 100 kilopascales, 100,6 kilopascales, vamos a ver el siguiente ejercicio, que va a plantear calcular la presión que tengo en el punto 2, conociendo la presión en el punto 1. Presión manométrica. ¿Cómo lo puedo hacer? Profe, ahí directamente se puede multiplicar por 3 la presión 1.
¿Por qué? A ver, planteemos, no, a ver, lo que quiero que hagamos, planteemos a qué igual la presión manométrica y después te contesto tu pregunta. Digamos, para resolver con lo que vimos recién, ¿a qué igual una presión manométrica que una presión absoluta? La densidad por la aceleración de la gravedad por la altura. O sea que, bueno, bien. Esa es la presión manométrica, bien. Y ahora, ¿cómo calculo la presión del punto 2? ¿Vos qué propones? Yo la planteé, o sea, primero hice dos cálculos, le hice dos formas. Y las dos me dieron el mismo resultado, pero me di cuenta que si se puede, la altura es el triple en P2 que P1. Entonces multiplique 28 La altura. kilopascales por 3. 8 kilopascales, 28 por 3. 28. ¿Cuánto te da? Los 84 Los kilopascales. 84. Bien, perfecto. Sí. Ese sería el camino simple. Yo lo que quería proponer acá es, si yo conozco mi presión en el punto 1, ¿sí? Quiere decir que la densidad por la gravedad, por la altura, me va a dar a mí esos 28. Ahora, si yo te digo, ¿de qué densidad, de qué fluido estamos hablando? ¿Vos no lo sabes? ¿Tenés forma de conocer qué fluido estamos hablando? Tendría que despejar la densidad del 1. Exactamente. Deberíamos despejar la densidad. Ahora, para ir a la presión 2, es el dato que me faltaba. ¿Sí? Yo la densidad es la misma, la gravedad la conozco y me va a cambiar la altura. Como me cambia solamente a mí este valor está bien, digamos, hacer lo que plantearon recién de multiplicarlo, ¿sí? Pero si, en este ejercicio, si yo le pongo, por favor, a ver, decirme de qué fluido es, densidad, y a su vez en la densidad buscar en las tablas para ver de qué fluido estamos hablando. Por ende, el ejercicio es sencillo, ¿sí? Está bien la relación que hicieron ahí, pero lo ideal es que ustedes sepan que sabiendo la densidad, es un dato importante en este caso porque es el mismo fluido donde están los dos puntos para calcular la presión. Así que muy bien. Bueno, sí, les da 84, ¿no? Todo les dio 84, ¿no? Sí. Vamos a ver otro ejercicio de presión, similar al que vimos antes, nada más que ahora le vamos a poner una tapa a un dispositivo. Vamos a hacer un gas contenido de un dispositivo cilindro émbolo sin fricción. Vamos a despreciar la fricción que pueda tener. Tiene una masa de 4 kilogramos. El área de sección transversal es de 35 centímetros cuadrados. Tiene un resorte que va a hacer una presión, ya lo vamos a dibujar, que ejerce sobre el émbolo una fuerza de 60 newton. Si la presión atmosférica local es de 95 kilopascales, determinar la presión del cilindro. Lo primero que vamos a hacer acá, vamos a tener que representar el diagrama o equilibrio de fuerzas, el diagrama de cuerpo libre o diagrama de fuerza. Se va a componer de la siguiente manera. Voy a tener un cilindro con un émbolo, ¿sí? Que tiene un área conocida. Voy a tener un resorte comprimido que va a efectuar una fuerza sobre la tapa de 60 newton. La presión atmosférica está haciendo una presión sobre la tapa de este dispositivo que es 95 kilopascales. A su vez voy a tener en cuenta la fuerza del peso
que tiene la masa propiamente dicho de la tapa. Y todas estas fuerzas que están haciendo en este diagrama, están haciendo en sentido vertical hacia abajo, están siendo soportadas por la presión interna del dispositivo. O sea, de esta manera está representado el diagrama o el equilibrio de fuerzas de este sistema. Respecto a cómo confeccionar este diagrama, Si la presión del gas está haciéndole contra a las demás fuerzas, yo haría que la presión del gas es igual a la suma de las otras fuerzas. exactamente, en este caso sí. En este caso, la presión del gas que yo quiero calcular va a ser igual a la suma de los 60 newton. Pero fíjate, acá hay una particularidad que tenemos que ver. O expresamos todo en fuerza o expresamos todo en presión. ¿Qué deberíamos hacer? Si dijimos recién que hay un diagrama de fuerzas, acá tenemos que decir que el área por la presión del gas es igual a la fuerza que hace el peso del bloque más la fuerza que hace el resorte más el área por la presión atmosférica. Esta expresión es lo que nos dice el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, si nosotros tenemos que traducir esta ecuación a un diagrama de fuerzas, perdón, de presiones, lo que dijimos recién es, voy a dividir todo por el área, voy a dividir por el área, y lo expresé todo en términos de presión. Esta es una presión del gas, una fuerza sobre área es la presión del bloque, una fuerza del resorte sobre el área es la presión del resorte y la presión atmosférica. Bueno, de esta manera ya planteado, bueno, ahí podemos ver los valores que tenemos y qué nos hace falta para poder llegar al resultado final. Plantéenlo, pónganle números y me avisen cuál es el resultado de la presión del gas. Fíjense ahí que nosotros siempre estamos hablando de newton sobre metro cuadrado, ¿no? Tener en cuenta que la unidad de la sección está expresada en centímetros cuadrados. Bueno, ¿alguno llegó al final? Profe, a mí me dio 112,1 kilopascales. A ver.
¿Cómo llegaste? ¿Cuántos metros cuadrados son 35 centímetros? 0,0035. Bien. A mí el resultado me da 123 kilopascales. ¿Usaste 9,81 o 9,8? No, es que creo que lo planteé de forma diferente. Porque yo expresé como las fuerzas, como el producto de la presión que hacían por el área. Ajá. Entonces hice la presión del gas por el área, que era igual a la fuerza de 60 newton que iba para abajo, más la presión atmosférica por el área. ¿Y el resorte? Ah, eso no lo consideré. Ah, está bien. Entonces por eso te da menos, porque te falta ahí una fuerza más. Fíjate que acá vos tenés 3 componentes. Vos pusiste el peso, pusiste la presión atmosférica, pero hay un resorte también que está haciendo presión sobre la tapa. Fíjate que acá en la fórmula son 3 términos. Son 3 términos que tenemos que considerar. Ah, no, justo lo que me faltó a mí fue la masa. Ahí me di cuenta. Ah, El bien. resorte. La masa, claro, la masa por la gravedad sobre el área. ¿Me puede escribir la ecuación si no es mucha molestia? Porque a mí no me está dando, no sé qué estoy calculando mal. Primero, este término es igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Esa es la fuerza del bloque. Dividida en el área, que son estos 35 pasados a metros cuadrados. ¿Sí? La fuerza del resorte es de 60 newton. La tenemos que dividir en el área expresada en metros cuadrados. Y la presión atmosférica es dato que ya está en kilopascales. Recuerden que kilopascales era newton sobre metros cuadrados. ...123,34 kilopascales aproximadamente. Ahí se despejaron las dudas. Sí, profe, ahí le puse el peso y me dio bien. Bien. Bueno, avanzamos. Vamos a ver. Después hay unos ejercicios más en la guía. Hay unos ejercicios más de la guía de presión. Hay uno que es muy similar al que hicimos recién con un resorte, nada más que no lo tiene. Después hay otro que también para calcular una presión dentro de un cilindro que tiene en vez de agua aceite. Así que la verdad creo que no van a tener complicaciones para poder avanzar con los ejercicios planteados en la guía. Si no, cualquier cosa el viernes que viene volvemos a plantear, digamos, si hay que revisar algo. Pero bueno, creo que esta parte por ahí más bien de repaso y a lo que vieron en otras materias el año pasado, en Física 2. ¿Sí? Bueno, dejado ya el tema de temperatura, presión, vamos a entrar ahora a gases ideales. No sé si se acuerdan un poco en el teórico, que había una definición, digamos, para ver qué consideramos que es un gas ideal, que es un gas que debe cumplir con algunas consideraciones.
por ejemplo, que las moléculas del gas no se atraen y se repelen entre ellas, que esas moléculas no van a ocupar volumen, y no hay pérdida de energía ante un movimiento de moléculas del gas. Ahora, me pueden decir ustedes, ¿existen gases ideales? Y la verdad que no existen tal cual en la naturaleza. Pero sí hay muchos gases que en determinadas condiciones se comportan como si fueran un gas ideal en mayor o menor medida, ¿sí? Por eso nosotros ahora en esta etapa vamos a estar estudiando el comportamiento de estos gases ideales al variar las condiciones de presión y temperatura, como les adelantaba recién, y vamos a analizar qué efecto produce de liberación de energía, o si le aplicamos un trabajo externo, qué sucede, o si cambio la presión de un punto a otro, etcétera, o si le aplico calor, qué efecto voy a tener y demás. Eso es lo que vamos a estar estudiando en gases ideales. La ecuación, no sé si recuerdan la ecuación de estado de los gases ideales. Esto está bueno que ustedes lo vayan anotando, lo vayan teniendo teniéndolo a mano para ir aplicándolo en los ejercicios. La ecuación de estado de los gases ideales dice que la presión y el volumen es igual a la masa, a la constante de ese gas, por la temperatura en ese punto, ¿sí? Esta constante, que llamamos acá con la letra R, depende exclusivamente del gas del que estemos hablando. De ahora, no sé si se acuerdan también en el teórico, habíamos visto la ley de Boyle, de Marriott, la ley de Charles y Gay-Lussac, y una ley combinada de gases ideales, ¿sí? Acá hay un pequeño grafiquito nomás donde recuerdan ahí que decía y cómo llegaba a esta ley, que la presión 1 y el volumen 1 era igual a la presión 2 y el volumen 2, si la relacionábamos con una presión constante o si la relacionábamos a volumen constante, ¿sí? Y después la ley combinada, y esto es a temperatura constante, ¿sí? Y la ley combinada, ¿sí? Presión y volumen sobre temperatura en un punto era igual a presión y volumen temperatura en el segundo punto. Esas son las ecuaciones que nos van a estar acompañando en esta guía práctica, ¿sí? Después, seguramente han visto las distintas transformaciones o gráficos en un diagrama presión-volumen. Veíamos que, bueno, si la P por B tenía un exponente igual a 1, era una isoterma. Veíamos un gráfico de esa manera. Si P por B a la gamma es una diabática, las transformaciones adiabáticas ocurrían entre dos isotermas, es decir, va de un punto a otro, entre dos isotermas. Las ecuaciones politrópicas, y después teníamos transformaciones que ocurrían a presión constante o a volumen constante, ¿sí? Que son isobáricas o isocóricas. Esto que dice acá, si x igual a 1, si x igual a gamma, a 1,4, que es el exponente adiabático, si x, que es el exponente, que yo tengo el exponente del volumen, es distinto a estos valores, va a ser una transformación politrópica. Ya lo vamos a ir haciendo distintos tipos de ejercicios para darnos cuenta de este exponente. Si el exponente es igual a 0, quiere decir que igual a 1. Vamos a hablar de una isobárica, a presión constante. Y si es infinito, va a ser una isocórica, donde va a ser una línea recta. Esos son los gráficos y las transformaciones que vamos a estar viendo, ¿sí? Para ir de un punto a otro. Dijimos isobárica, isotérmica, isocórica, y la adiabática entre dos temperaturas. No me quiero detener mucho en esto porque era parte del teórico y creo que lo tienen fresco, o por lo menos lo han visto hace poquito, ¿no? Estamos bien con eso, ¿no? Ese repasito, sí. Todo lo tienen presente, ¿no? Las ecuaciones de gas y la ley combinada. Sí, profe.
Lo vieron también con, en vez de masa, con número de moles. Sí, profe. Bueno, la diferencia ahí también, digamos, en la constante del gas, si está expresada en masa molar o número de moles, digamos, en vez de usar masa en kilogramos, vamos a tener que usar número de moles del gas o del fluido que estemos trabajando. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta de acuerdo a la constante del gas. Ahora vamos a ir escuchando a lo largo de esta guía práctica que la constante del gas nos va a marcar a nosotros la unidad de trabajo que vamos a tener que tener en cuanto a la presión. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el primer ejercicio, nos dice que un cilindro cerrado por un émbolo contiene cierta masa gaseosa a la presión de 98,65 kilopascales. Ocupa un volumen de 580 centímetros cúbicos cuando la temperatura es de menos 38 grados centígrados. Nos pide calcular la temperatura a que debe someterse el gas para que, ocupando un volumen de 1000 centímetros cúbicos, ejerce una presión de 294 kilopascales. Lo primero que vamos a hacer acá, o lo que yo les recomiendo es recordar que la temperatura siempre trabajar en Kelvin. Ahora, yo pondría los datos que tengo de este ejercicio. Por ejemplo, me dice que la presión 1 es dato, ¿sí? 98. Ocupa un volumen, ¿sí? Volumen 1 es dato, 580. Y la temperatura la conozco, es dato. Trabajar en Kelvin mejor. Ahora, calcular la temperatura que debe someterse el gas para que ocupando un volumen, o sea, me está dando un volumen 2 como dato, ejerce una presión de 294, o sea, me está dando una presión 2 también como dato. ¿Cuál es la única incógnita que tengo? Es la temperatura final. Por ende, ¿qué ecuación debería usar para poder resolver este ejercicio? La que combine todas las ecuaciones. Bien, una ecuación combinada, ¿sí? Una ecuación combinada. Fíjense nada más el tema de unidades. Fíjense el tema de unidades. Profe, Sí, ¿podría ser P por B sobre T igual a P2 por B sobre T2? Y correcto, despejarte de ahí. correcto. P1, B1, esta es la ecuación combinada. P1 es igual a P2, B2 sobre T2, ¿sí? Siendo mi incógnita la temperatura final. De acá, por lo que hicimos recién, de recopilar los datos, y puedo calcularlo tranquilamente. Lo único que yo les decía es tengan en cuenta las unidades que van a trabajar. Acá les puse la respuesta, me confirma que lleguen a la misma. Sí, profe. Bien, o sea, por ende, digamos acá lo que le quiero dejar en claro es, está bueno recopilar los datos que tienen y cuál es la incógnita. Y en base a eso ustedes van a decidir qué ecuación es la que más se ajusta a lo que tienen que calcular. ¿Sí? La respuesta es 1208 Kelvin.
¿Cuánto era, profe, la respuesta, perdón? 1208. Ahí tiene. Vamos a ver otro ejercicio donde dice que en un recipiente de 12 litros hay un gas. ¿Sí? Ustedes ya de antemano van viendo que tienen acá un volumen, hay un gas a la presión de 686 y 122 grados Fahrenheit. Les pide calcular la masa del gas si con estas variables de volumen, presión y temperatura fuera aire o fuera dióxido de carbono. ¿Qué vamos a usar? La general. Presión, volumen, igual, masa, constante y temperatura. ¿Sí? La incógnita que tengo, ya sea aire o sea dióxido de carbono, es calcular la masa. Ahora, yo recién les dije que la constante del gas les va a decir a ustedes qué unidad voy a tener que trabajar. Por ejemplo, si la constante del gas está expresada en kilojoules, acá es una unidad de energía. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que es un joule? Newton por metro. No. Bueno, a ver, es pascal metro cúbico, es un joule. Después vos podés desglosar el pascal, ¿no? Claro. Pero joule es pascal metro cúbico. Por ende, si ustedes ven que la ecuación universal de los gases, del gas, en este caso del aire, está en kilojoules, ustedes ya de antemano saben que la presión la van a tener que trabajar en pascales. ¿Para qué? Para simplificar después cuando pongan acá la fórmula. Ahora, está expresada en grados Kelvin, ¿sí? O sea, su temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Y después lo que ustedes necesitan para poder simplificar, recuerden que el resultado tiene que dar kilogramos. Para poder simplificar y que quede kilogramos, van a tener que eliminar el metro cúbico del pascal. Por ende, el volumen tiene que estar en metros cúbicos. Entonces, esta ecuación, si lo pasamos a unidades, nos quedaría pascal, el volumen expresado en metro cúbico, dividido, bueno, acá va kilopascal, dividido en kilojoules, acá va ahí kilogramo, Kelvin, Kelvin. ¿Sí? Este Kelvin es de la temperatura que yo despejé, pasando acá abajo. Y este que se va acá arriba es el que está acá abajo de la constante, ¿no? ¿Se entiende ahí? Entonces acá eliminaríamos los Kelvin. El pascal metro cúbico dijimos que es el kilojoule. Entonces nos queda la masa en kilogramos. ¿Queda claro lo que le quise explicar con respecto a poder identificar y ver cuáles son las unidades de la constante del gas? Sí, profe. Sí, profe.
Bien, por eso es importante identificar para saber qué tengo que usar, a dónde tengo que hacer las transformaciones de unidades para poder simplificar y obtener la unidad final de mi incógnita. Bueno, hagan el del aire, alguno haga el del dióxido de carbono y me dicen a qué resultado llegan. La masa del aire a mí me da 0,088 kilogramos. 0,088, perfecto. ¿Y la del CO2? Ahí te contesto, Elena. Bueno, hasta que calculen la del CO2, ahí Elena, en este caso Elena, no tenés que pasar a ninguna unidad la presión, porque ya está en la unidad está en kilojoules, la de la constante, y vos estás trabajando con kilopascales. Lo que tenés que buscar a vos es pasar a metro cúbico el volumen, para poder simplificar después el kilojoules. Recordando que el joule es pascal metro cúbico. Ahora, si en el ejercicio acá hubiera sido 686 atmósferas, ahí sí, o 686 PSI, ahí sí tendría que haber pasado estas dos atmósferas o PSI a kilopascales. Profe, ¿cuánto nos daba con el aire? ¿0,13? 0,088. La del CO2 llegaron a 0,13. Sí, medio eso. Bueno, perfecto. Por lo pronto, bueno, como dije recién, saber cuál es la ecuación que debo utilizar y hacer un repaso sobre las unidades que necesito para poder simplificar las mismas y llegar en este caso, a kilogramos. Vamos a ver un ejercicio más. El mismo dice que si se infla la rueda de un automóvil con aire inicialmente a 10 grados centígrados y una presión atmosférica normal, o sea, de una atmósfera, durante el proceso el aire se comprime 28% de su volumen inicial y su temperatura aumenta a 40 grados centígrados. Calcular la presión del aire. Recordamos acá que lo primero que plantea es un punto inicial. ¿Cuál es este punto inicial? Con una temperatura de 10 grados centígrados. Tengo un volumen inicial, que por lo que dice acá no lo conozco. Esta presión, ¿qué otro dato más tengo? La relación de los volúmenes. ¿A cuánto es?
Me quedo seco. 0,28 de B1. El aire se comprime. Sería B1 menos 0,028 de B1, ¿o no? No, sería el volumen final es menor. Yo arranco con un volumen inicial Pero y, sería 0,28, no 0,028, ¿no? perdón, 1, 2, sí. El 28%, sí, 0,2. Ahí le corrijo. El 28% de volumen 1. Y T2 también es dato. Y T2. T2 es dato porque aumenta acá, aumenta la temperatura. Pase de 10 a 40. Fíjense, si no, esto compruébenlo cuando inflen la rueda de un auto y pongan la mano cuando están inflando. O la manguera misma. Con aire comprimido, ¿qué pasa? ¿Qué sienten? Sienten calor, ¿sí? Se está comprimiendo el aire. Y al comprimir el aire, ¿cómo trabajo? Al comprimir un aire, el volumen va a descender. Por eso es que aumenta la temperatura. Ahora nos pide calcular la presión final. ¿Qué voy a utilizar? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, profe. Vamos haciéndolo. Igual, profe, no habría que tener en cuenta el volumen. Por supuesto, ¿sí? Presión 1, volumen 1. Es la ecuación combinada la que yo tengo que utilizar. Pero si no tenemos el volumen 1, profe, ¿cómo hacemos? Porque tenemos dos incógnitas ahí ya. Pasa que en la otra ecuación tomás el volumen constante y no es constante. No. No. Vos sabes que el volumen 2 es una porción del volumen 1. Entonces, cuando vos agregues esto a la fórmula, hacete reemplazo y vas a anular los volúmenes. Te va a quedar ese 28%, ese 0,28. O sea, te quedaría que la presión 2 es igual a la presión 1, volumen 1, tengo temperatura 1, el volumen 2 es el 28% de volumen 1 por, si no me equivoco, por T1. No, perdón, por T2. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta el volumen. Pero sabiendo que está referenciado, el volumen 2 está en referencia al volumen inicial, lo puedo agregar y simplificar en la forma. Ahora, a simple vista, si yo conozco, bueno, ahí Franco ya lo contestó, pero Profe, da 3,94. claro, 3,94. Si yo le iba a preguntar a ustedes si es una compresión, ¿qué valor debería dar de presión 2? ¿Mayor o menor? Pero justamente al ser una compresión, yo voy a aumentar la presión y aumento la temperatura. Que lo corroboramos ahí, que partimos de una atmósfera y el resultado final son 3,9 atmósferas. ¿Sí? O sea, propio de la compresión, voy a aumentar esas dos variables, la presión y la temperatura.
Bien, ¿todos llegan ahí? Profe, ¿acá la temperatura la trabajamos en grados centígrados o en Kelvin? En Kelvin. Siempre, siempre en Kelvin. Lo vamos a repetir todos los días. Bueno, ahí en la V les dejo una guía práctica con más ejercicios similares a los que venimos haciendo. La clase que viene vamos a ir mezclando los distintos procesos, haciendo algunos ejercicios con transformación isobárica o isocórica, siguiendo con isotermas también. Y le voy subiendo ejercicios en la semana siempre por la V, ¿sí? Así bueno, hasta hoy, por el día de hoy, terminamos acá. Y como les dije recién, les dejo las guías cargadas ahí en la V. Profe, el PowerPoint de la clase de hoy en la V no está completo, no sé, le falta. No, lo cargo después que termine la clase. Bueno. Cargué solamente las guías y la presentación la cargo después que termine la clase. Muchas gracias, profe. Hasta la clase que viene. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Tengan buen fin de. Chao, profe. Cuídense y nos vemos en una semana. Gracias, profe. Chao, hasta luego.